sin censura. Ricardo, ¿cómo ves pues la sorpresa de hoy en el quién es quién en las mentiras de la semana? Ya planteaba las respuestas de Julio Astillero. Quiero escuchar tu opinión, si me permites preguntarla. Un abrazo, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, abrazo a ti y a la audiencia. Mira, yo respeto profundamente a Julio Astillero. Me parece que es uno de los periodistas no solamente más dotados periodísticamente hablando, sino también intelectualmente. Más allá del equilibrismo verbal que lo caracteriza, aporta muchísimos datos duros, información e incluso exclusivas desde su columna y desde hace muchos años en La Jornada. Ahora, me parece que le gana la víscera. Ese espacio de quién es quién en las mentiras no es de ninguna forma el Tribunal del Santo Oficio. No creo que haya que evaluar o no evaluar la autoridad de quien está ahí. Me parece que hay que debatir. Y el debate, hay que recordarlo, es un confrontamiento no con las personas, sino con las ideas. Y eso yo estoy persuadido de que Julio Astillero lo sabe muy bien. Ahora, me parece muy importante lo que acabas de mencionar. No hay intocables. Hay la percepción dentro de una parte de la crítica neoliberal que considera a Julio como alguien proclive al gobierno de la Cuarta Transformación. Y hay quien lo denuncia como un neoliberal que lanza guiños amigables, por así decir, hacia pues, el neoliberalismo y que no tiene una definición. A mí me parece muy importante que el periodista no tenga ninguna clase de definición. Decía Oscar Wilde, definirse es limitarse. Y en ese sentido, Julio no me parece un periodista limitado, sino todo lo contrario. Ahora, hay que ver qué es lo que sucedió con esa nota en particular. Julio dice, y esto hay que llevarlo a la arena del debate público, que la Semarnat no quiso dar una entrevista, que la pactaron y que después ya no. Habrá que ver quién está en el área de comunicación social, en la coordinación de comunicación social de la Semarnat, y que se aclare todo este enredo. Creo que Julio tiene pues, la posibilidad, como acaban de apuntar hace un momento, de ir a la mañanera y hacer su réplica. Pero me parece que tampoco es necesario ir a buscar la confrontación. Me parece que lo importante es que se haya dado este debate y Julio, sin duda, es un periodista que tiene una gran formación y desde luego es un gran interlocutor que sabrá, calmando un poco el temperamento, decir, bueno, es muy fácil autoproclamarse periodismo con credibilidad, etcétera. Y si lo hizo Daniel Blancas, que responde, pues, desde el medio de comunicación de Carlos Salinas de Gortari, ¿por qué no lo va a hacer Julio? Julio me abrió un espacio cuando di a conocer el asunto de la Operación Berlín, que lo difundí en varios medios de comunicación, ya se sabe, incluso en el de Raimundo Riva Palacio, que después se enojó y no quiso saber nada del asunto, Carmen Aristegui, que me pedía exclusividad, y Julio, saliendo del programa de Aristegui, me entrevistó y me dejó exponer sin ningún problema el caso, y cuando he sido invitado a participar dando una opinión, escucha con mucha atención, más allá de la deferencia, con la atención debida de un interlocutor inteligente. Entonces, me parece muy interesante que se haya dado este cuestionamiento, porque más allá de los calificativos que no vi de parte de García Vilchis, no creo que sea una comisaria, entiendo que Julio tiene pues este prurito del sarcasmo, de la ironía, que también lo caracteriza, y no hay que quitárselo porque sería desenvenenar esa parte también muy interesante que es la ironía en la expresión periodística, en la expresión literaria. Entonces, me parece muy bien que se haya dado el debate por otro lado. Ahora, creo que se le está sobredimensionando
Se vuelve también a acusar, a señalar a Crónica. Crónica vuelve a hacer de las suyas y no se ha cubierto esa parte del espectro de las fake news, porque esos son mentiras que se están difundiendo por todas partes. Ahora, Julio fue, digamos, exhibido, no creo que exhibido, yo creo que aquí el hierro, si lo hubo de una u otra parte, se puede aclarar sin ningún problema. Insisto, tanto Presidencia como Julio son interlocutores responsables y se puede aclarar este mal trago, llamémoslo así. Pero a mí me parece relevantísimo que pues pudieran enfocarse en Broso, que pudieran enfocarse en Crónica, que es lo que dicen. Hoy Crónica vuelve a mentir, pero también el Financiero. Entonces, ¿qué intereses hay detrás de los periodistas que mienten en el Financiero? Pues bueno, Manuel Arroyo, ya lo expusimos aquí en Sin Censura hace unos días, y también detrás de Crónica, ¿quién está? Pues bueno, la familia Caguashi, Macari, Gastín, y quien mueve los hilos, pues es Carlos Salinas de Gortari, y todos estos personajes que han ido a llenar los espacios de otros medios de información, pues bueno, tienen que ver con Héctor Aguilar Camín, Héctor de Mauleón. Estos Héctores están por todas partes, los encontramos en Nexos, los encontramos en Televisa, los encontramos en TV Azteca a través de ADN 40, los encontramos siendo apapachados en algunos gobiernos, como el gobierno de Jalisco, los encontramos en su momento también siendo apapachados económicamente por los gobiernos anteriores, pero no solamente del gobierno federal, también de parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que además tiene su periodiquito. Este periódico, que es Contrarréplica, pues es de Miguel Ángel Mancera, y quien oponga lo contrario, pues que lo sustente y que lo debata. Eso me parece muy relevante. Creo que los tiros tienen que ser tiros de precisión. ¿Por qué? Y esto nos lleva, porque ya estoy metido en este tema, al asunto del espionaje periodístico. Estos tipos ya no son periodistas, querido Vicente, público, no son periodistas para nada, ni periodistas, ni comunicadores, ni reporteros. Son, ya lo hemos dicho, sicarios de la pluma, pero también algo más grave, espías que trabajan en función de tal o cual interés. ¿Y cuáles son esos intereses? Pues perpetuar el neoliberalismo. ¿Y por qué estarían interesados en perpetuar ese modelo económico? Por los dividendos que ellos les reportan. ¿Y cuáles son esos dividendos? También lo hemos dicho. Contratos millonarios, dice el presidente, contratos leoninos que desvalijaron a las instituciones. ¿Por qué? Vemos que tenían contratos en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Economía. Por cierto, la Secretaría de Economía tenía como vocero de comunicación social al propio Ricardo Rojo. Sí, Ricardo Rojo, yo sé que ves tú mis participaciones aquí en Sin Censura subrepticiamente, y te lo digo abiertamente. Tú trabajabas ahí con Bruno Ferrari cuando era secretario de Economía de Felipe Calderón, y les dabas contratos a tus cuates, y pronto te vamos a exhibir para que no estés espiando, que es lo que tú haces, como lo que hiciste en Operación Berlín, y que lo sepa la gente. Ahí, como dimos a conocer ayer aquí en Sin Censura, y hoy publicamos en Regeneración, ya con los datos duros, como nos gusta hacerlo, que se llevó a cabo la compra de una plataforma que se llamaba Lupa Ciudadana, pero no les cuento más. Vayan a Regeneración, vean este reportaje, lo presentamos ayer aquí en Sin Censura, pero es importante que esto quede perfectamente claro. No son periodistas, el periodismo no está en crisis para nada, simple y sencillamente se mudó del periodismo tradicional, longevo, caduco, a otras formas de comunicar. ¿Y cuáles son esas otras formas? Pues las redes sociales. Yo no sé si benditas, no diría tanto, porque también hay que decirlo, hay youtuberos, y lo digo en el término más peyorativo que pueda haber, porque eso no lo podemos negar,
pero también hay gente que utiliza la plataforma de YouTube para dar a conocer periodismo riguroso, tal como hacemos aquí en Sin Censura y como hacen otros amigos, que ya no voy a mencionar, porque luego me acusan de que hago comerciales y que recibo alguna bonificación de tal o cual medio de comunicación, y no es así. Yo estoy ahí en Regeneración y ahí estamos haciendo periodismo crítico. Entonces, creo que es importante el debate que se está haciendo. Yo espero los miércoles que pues se devele cuáles son las mentiras. Hoy tocó a Julio Astillero, nadie lo calificó como él califica, de tendencioso, de demagógico, de comisario, de jefe municipal de tal o cual medio de comunicación. Y más allá de que tenga o no tenga razón y que sea tropezante o trompicante la exposición de García Vilchis, yo creo que el nerviosismo no tiene absolutamente nada que ver con los cuestionamientos, porque no a todos se les va a exigir que sean histriones, no a todos se les va a exigir que se metan una píldora de lo que quieras y de lo que mandes, como hace Loret, y sale exultante después de estar triste. Porque eso hacen ciertos personajes que son faranduleros y se disfrazan de periodistas. Entonces, es muy importante dejarlo claro, querido público. Vicente, el periodismo no está en crisis como dicen ahí en las tribunas neoliberales, simple y sencillamente se está cambiando, se está mudando hacia nuevas plataformas. YouTube es una de tantas. Y ahora ocurre que las notas, por ejemplo, las notas más relevantes se dan incluso a través de Twitter. Ayer, por ejemplo, di a conocer que había videos que habían sido tomados, incluso uno de ellos al presidente, sin el consentimiento y el conocimiento de él cuando fue jefe de gobierno, y que lo hizo Enrique Krause. Y esto fue retomado en varios medios de comunicación, lo dimos aquí a conocer en Sin Censura, y después otros medios de comunicación llamados tradicionales lo sacaron a la luz. Entonces, ¿cuál crisis? ¿Cuál crisis, querido Vicente? Te vi de hecho entrevistado por Rubén Luengas en La Octava, y es que las precisiones y la información que nos diste a conocer ayer, maestro, vaya que sí es relevante. Cuando pensamos en el espionaje en tiempos de Peña Nieto y Calderón, también con todas estas listas nos damos cuenta a quienes no necesitaban espiar, y entre esos a los que no necesitaban espiar, pues tenemos a los intelectuales orgánicos, tenemos a esos que vendieron hasta su dignidad en tiempos de Peña Nieto, de Calderón y de Fox y de Salinas y de Zedillo y todos los que hemos mencionado. Eso también queda en evidencia y eso también es relevante, Ricardo. Desde luego, querido Vicente, porque estos sujetos no vendieron a su papá o a su abuelito porque no cotizaba en la bolsa. De haberlo hecho, ya estarían a la venta. Entonces, fíjense, ellos dicen que López Obrador es un tirano, que es un dictador, y solamente los tiranos y los dictadores son los que espían a su población. Porque más allá de que sean defensores de derechos humanos y periodistas, forman parte de el grueso de la población mexicana, y gobernantes estultos como Felipe Calderón y Peña Nieto. Habrá que ver qué hizo Fox. De los anteriores ya ni decimos, porque eran todavía mucho más aviesos. Bueno, no sé, Calderón es el campeón de todo eso, junto con Díaz Ordaz y Echeverría, se llevan ahí el campeonato de la estulticia y de lo maléfico que han sido en los gobernantes en México. Pero solamente los dictadores, solamente los tiranos vigilan a la gente que los cuestiona. Hoy López Obrador, y no salgo de su defensa, simple y sencillamente presentemos los hechos como son. López Obrador les dice: oye, aquí hubo una imprecisión, aquí incurriste en una mentira. ¿Qué vas a decir? Bueno, no salgas a calificar y a sobajar a tu crítico. Haz como nosotros hacemos aquí en Sin Censura, invítalos a un duelo intelectual, a un tete-a-tete, como dicen los franceses, a un debate. ¿Con quién? No con el personaje. Que haga o que se vista de tal o cual forma no importa, es un debate con las ideas.
Entonces, salgan y recojan esta invitación al debate, preséntense a la mañanera, planteen su postura, desmiéntala si es el caso, y si no, pues bueno, pueden hacerlo a través de su medio de comunicación. Entonces, me parece que hoy se inaugura también una parte importante, porque hasta hoy no se había señalado a un personaje, digamos, importante, porque Julio Astillero, sin duda, es mucho más importante que Krause o que Aguilar Camín, porque indiscutiblemente tiene una carrera periodística muy bien sustentada, y más allá de que guste a una fracción o a otra, lo cierto es que ha aportado, y también, como cualquier periodista, se ha equivocado. Entonces, también un fuerte abrazo, querido Vicente, y nos vemos. Si no tienes otra cosa que apuntar, el día de mañana los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego, y sobre todo, en lo que estamos escribiendo, lo que estamos investigando y lo que estamos dando a conocer en Regeneración. Regeneración MX, entren, suscríbanse, tenemos canal y mañana nos vemos. Un abrazo público, un abrazo, querido Vicente.